Entonces aquí surgen muchas dudas. ¿Cuántas series, cuántas repes, cuándo no es una serie efectiva? Aquí lo que queremos nosotros es aplicar lo mejor de ambos puntos de vista, como siempre decimos, aprender de todo el mundo y aunarlo en uno solo. Como decíamos anteriormente, tenemos diferentes tipos de bloques. Bloques de acumulación o volumen, bloques de intensificación o realización. Los bloques de volumen son los que se hacen más alejados de la competición y los bloques de intensificación o puesta a punto son los que se hacen antes de competir o antes de medir tu 1RM. Eso significa no tienes por qué competir, simplemente porque tú quieras medir tu 1RM o establecer tu rendimiento pico en cualquier deporte de fuerza o simplemente no practicas ningún deporte, pero quieres medirlo con un cliente, con un jugador, con un levantador o lo que sea. Entonces, no nos vamos a quedar con uno ni con otro. No voy a hacer siempre tropecientas series de aproximación, ni tampoco voy a hacer siempre muy pocas. Para aquellas personas que necesiten aprendizaje técnico, pues lo que vamos a hacer es meter más series, más repes y saltos más pequeñitos. Y esto puede ser ¿para quién? Pues para una persona que acaba de empezar. Una persona que no ha hecho nunca una sentadilla o no ha hecho nunca un press de banca, un peso muerto, una dominada, un press de hombro, el ejercicio que queráis, pues necesita aprenderlo. Entonces vamos a aprovechar esa serie de aproximación para darle mayor volumen. Entonces vamos a meter más cantidad. Y esto es importante porque en los principiantes es donde más valor va a cobrar, porque normalmente no son capaces de exponerse a esos esfuerzos máximos con una buena técnica asentada, pero en la serie de aproximaciones pues sí pueden hacerlo. Continuando con los dos puntos de vista, podemos disminuir la fatiga haciendo menos series, menos repes o saltos más grandes. Y esto lo haremos en esos bloques donde nos interesa principalmente el rendimiento de las últimas series. Yo ya tengo aprendido mi técnica, ya tengo asentado, digamos, todo mi setup, mi posición, se hace un buen calentamiento y hago justamente las series necesarias. Y aquí os traigo un ejemplo. Imaginaros que nuestro 1RM objetivo o nuestro peso de trabajo con ese 4x4 son 220 kilos de esa sentadilla. ¿Cuántas series, cuántas repeticiones, cómo podríamos hacerlo, no? Pues estos dos ejemplos en cuanto a saltos, en cuanto a kilos. Vamos a verlo para un bloque de volumen y para un bloque de intensificación. Un bloque donde voy a meter más volumen invisible, que es lo que se le llama al volumen que metemos en las aproximaciones, o donde quiero meter muy poquito para no generar fatiga. Bloque de intensificación. Tan solo vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 antes de llegar a los 220 kilos, ¿vale? 5 porque tenemos en cuenta incluso la barra. Hay gente que no mete la barra en las aproximaciones. Para nosotros es importante empezar a tener confianza y ir poco a poco. Y la barra nos sirve no solo para hacer aproximaciones del gesto, sino también para hacer otros ejercicios como un complex, para hacer diferentes calentamientos y usarlo al fin y al cabo como una herramienta más. Entonces meteríamos barra, 70, 120, 170, 200 y 220. Bien, tenemos que tener en cuenta también algunos detalles aquí. Normalmente los powerlifters estamos sesgados en las aproximaciones porque nuestros discos suelen ser siempre los mismos, esos discos típicos de colores que vemos por ahí, y utilizamos siempre saltos con los discos rojos siempre que podemos, ¿vale? Cuando tenemos RM más alta. Por eso siempre metemos barra 70, porque 70 son un disco de 25 por cada lado, un disco rojo, que más la barra, que pesa 20, pues son 70. Otro disco rojo, 120. Otro disco rojo, 170. Y aquí, como ya el salto cada vez tiene que ser más pequeñito, pues metemos 200 y 220. El otro ejemplo sería este que vemos a la izquierda con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aproximaciones antes de los 220. Son 2 aproximaciones más, que puede parecer poco, pero ya un único salto más ya puede marcar la diferencia. Pero no solo eso, sino que tú, si en todas haces el mismo número de repeticiones, como por ejemplo 4 repeticiones porque tengo un 4x4 y quiero aproximar con el mismo número de repeticiones de la que voy a trabajar, pues al final lo que me voy a encontrar es que no solo estoy haciendo 1 o 2 series más, sino que estoy haciendo 8 repeticiones efectivas más que me están dando 8 repeticiones que son 8 oportunidades para aprender o mejorar mi patrón de movimiento o mi técnica. Y aquí los saltos, pues como veis, son mayor número de series, las repes se quedarían igual y saltos más pequeñitos. Barra, 60, 120, 130,
160, 190, 210 y 220. ¿Ok? Y aquí no estaríamos tan sesgados a esos saltos con los discos de 25 que comentaba anteriormente. Aquí tenemos diferentes reglas que tenemos que tener en cuenta con las aproximaciones, y esas son reglas que sirven para cualquier tipo de estrategia que sigamos y las podéis apuntar. Siempre vamos a aproximar con los primeros saltos más grandes que los últimos. Entonces, sería un error si nosotros lo que hacemos, como en el ejemplo de la derecha, es hacer barra, por ejemplo, 100, y luego haríamos un salto a 120. Porque el salto que hemos hecho de la barra a 100 es muy grande en comparación al salto de 70, de 100 a 120, ¿ok? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y ocurre muchísimo, sobre todo en los últimos saltos. Personas que hacen un salto, a lo mejor tienen que llegar a esos 220 y cogen y hacen de 190 a 200, porque 200 quieren tocarlo porque es un número redondo y han hecho mal la aproximación, y luego de 200 saltan a 220. El penúltimo salto ha sido de 10 kilos y el último de 20. Y eso es un error, ¿ok? Deben ser siempre o igual que el anterior, por ejemplo, en este caso, de 50 en 50, o un poco más pequeño. Un poco más pequeño puede ser incluso 2,5 kilos, 1,25, saltos fraccionales para ir ajustando. Pero esa norma es importante, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto, ya el número de repeticiones, el número de series que queramos meter de más, podemos ir jugando con ello, y al final no deja de ser un arte, por así decirlo. El número de repeticiones también puede ir cambiando y normalmente va a ir también de más a menos. Por ejemplo, con la barra empezamos con altas repeticiones y a lo mejor metemos 8, 10 o 12 repeticiones con la barra. Luego, en el caso de la derecha, con 70 metemos 5, con 120 3, con 170 1, con 220 1 y ya salto a 220. Incluso a veces esto se hace aunque los 220 sean a altas repeticiones como 4 o 6, y puedo optar por hacer todas a 4 o puedo optar por aproximar con una única repetición en los últimos saltos para no generar fatiga. Pues, por ejemplo, porque sea un récord de volumen. Ese 4x4 con 220 no va a ser un entrenamiento normal, sino que es un récord de volumen. Entonces no me interesa meter ese volumen invisible, simplemente hacer saltos con el peso que vaya a sentirlo en la espalda y no me dé miedo o no me pese mucho cuando vaya a sacar el peso con las series efectivas. Entonces, bueno, al final son muchos detalles los que tenemos que tener en cuenta, que son muy importantes, pero al final podéis tener todo ese tipo de herramientas que os van a ir ayudando.